No se deje engañar por la linda chica que tiene delante. No mire su apariencia de muñeca con un semblante dulce y adorable. En realidad, es la joven señorita de un chaebol con una psicología pervertida. Mire a esta sirvienta, solo porque accidentalmente derramó agua caliente sobre su manga, la linda chica sonrió dulcemente e inofensivamente, diciendo que estaba bien. Pero la sirvienta de al lado estaba tan asustada que temblaba, porque en el siguiente segundo, la linda chica se quitó lentamente los guantes para revelar su fría mano mecánica. Arrojó el anillo a la tetera de agua caliente y luego, con una voz inocente, le pidió a la sirvienta que lo recogiera. La sirvienta no se atrevió, así que ella la jaló con fuerza de la mano y la metió directamente en la tetera de agua caliente, haciendo que la sirvienta gritara desconsoladamente. Pero en la habitación llena de sirvientes y guardaespaldas, nadie se atrevió a intervenir para detenerla, porque nadie quería buscarse problemas. Después de todo, esta mujer era la encarnación de la sangre fría y era la única hija del conglomerado chaebol, Diana. Quizás la persona odiosa también tenía un lado lamentable. A los 8 años, sus padres fallecieron en un accidente, dejándola sola en el mundo, aunque recibió una enorme fortuna. Pero a los 13 años sufrió un incendio, sus parientes y amigos, queriendo repartirse la fortuna, no la ayudaron en el fuego. Afortunadamente, no murió, pero perdió su mano izquierda. Después de crecer, dejó de confiar en nadie, se volvió fría y cruel. Era una princesa que vivía en una burbuja, creyendo que el dinero podía comprarlo todo. Pero quizás por su soledad prolongada, la joven chaebol también anhelaba un amor dulce, deseando sentir el afecto. Por eso invirtió miles de millones de dólares para ir a un instituto de investigación secreto y comprar un robot que pudiera ser su novio. Y el instituto de investigación no la decepcionó, habiendo desarrollado un modelo de robot de amor avanzado llamado Zero Unine, que no solo tenía una apariencia impresionante y guapa, sino también un cuerpo con proporciones doradas perfectas, encajando completamente con el modelo ideal en el corazón de muchas chicas. Además, Zero Unine fue programado por el investigador Number One, quien escribió el código para el novio ideal. Parece que no todos los programadores tienen una personalidad rígida, y bajo el programa escrito por Number One, Zero Unine posee una fuerza inigualable, es romántico, educado, sabe lavar ropa y cocinar, y constantemente dice palabras dulces. Al mismo tiempo, él sabe cómo aprender a mejorar, y actualmente está viendo un cortometraje que Number One creó para él. Inmediatamente después, aprendió y practicó al instante, e invitó a Bowon y a Dina. Aunque eligió a las personas equivocadas, esto demuestra que su capacidad de aprendizaje es realmente excelente. Y el punto más importante es que posee la cualidad profesional de un novio. Una vez que identifica a alguien, esa es la persona, nunca cambiará de opinión. Esta es una cualidad superior que la mayoría de los demás no tienen, por lo que es tan perfecto como Zero Unine. En su fase de prueba, no importa si se trata de una anciana de más de 62 años o una niña de apenas 10 años, todas fueron cautivadas por su brillante sonrisa, y su atractiva apariencia atrajeron a todos a la perfección. Cuando la prueba fue exitosa, también significó que estaba a punto de ser entregado. Aunque su creador, el ingeniero, estaba lleno de pesar, también estaba lleno de alegría al preparar a Zero Unine para que encontrara su destino. Pero un día, el ingeniero hackeó accidentalmente el sistema de datos de los clientes y descubrió que la compradora era una joven chaebol fría y aterradora. Juró que no permitiría que Zero Unine cayera en manos de esta horrible mujer. Resultó que ella no solo había comprado robots aquí una vez, sino que cada vez no habían tenido un buen final. Como el modelo de robot anterior, Zero Tree, debido a su psicología pervertida, sus extremidades se torcieron. Su piel y sus circuitos eléctricos sufrieron daños graves y finalmente tuvo que ser destruido. En ese momento, el ingeniero estuvo desconsolado durante mucho tiempo por la destrucción de Zero Tree, e incluso fue advertido por sus superiores de no dedicar demasiada emoción a los productos electrónicos sin mente ni sentimientos. Pero el amable ingeniero aún no quería que Zero Unine repitiera el destino de Zero Tree. Por lo tanto, la noche en que Zero Unine fue enviado a la casa de la joven chaebol, tomó una decisión audaz. Esta extraña mujer no solo llevaba una peluca plateada, sino también una máscara llena de arrugas. Cuidadosamente aplicó un algodón en los bordes de la máscara, y así se transformó perfectamente en una anciana. Ella es Dada, una especialista en efectos especiales que proporciona maquillaje y accesorios para películas. ¿Por qué se disfrazó así? Resulta que el novio de Dada es la famosa estrella Ma Wan-hoon, debido a la creciente carrera y la explosiva fama de Ma Wan-hoon. Los dos siempre han mantenido su relación amorosa en secreto. Ma Wan-hoon también le prometió a Dada que harían pública su relación después de que él recibiera un gran premio. Y justo en su 7º aniversario de novios, Ma Wan-hoon ganó el premio que más deseaba. Ahora mismo, Dada estaba sentada frente a la pantalla del televisor, viendo a Ma Wan-hoon con una brillante sonrisa en el escenario. Estaba inmensamente feliz, pero la verdad demostró que Ma Wan-hoon realmente no era digno. Porque cuando subió al escenario para hablar, agradeció al director, al manager, al equipo. Incluso agradeció a su perro, pero no dijo una palabra sobre Dada. Esto decepcionó mucho a Dada. Pero antes de que pudiera recuperar la compostura, Ma Wan-hoon regresó a casa con su equipo y colegas de la empresa para celebrar. En ese momento, Dada también estaba en la casa de Ma Wan-hoon. Había preparado pastel y velas, con la intención de celebrar un 7º aniversario de amor solo entre ellos dos. Pero inesperadamente, muchas personas regresaron con Ma Wan-hoon, y debido a la confusión, sin saber qué hacer, Dada tuvo que esconderse en el baño, ya que la noticia de la relación de Ma Wan-hoon aún no podía hacerse pública. Cuando intentó llamar a Ma Wan-hoon para informarle de la situación, descubrió que su teléfono estaba apagado. Sin otra opción, Dada, en pánico, tomó la pequeña ropa interior de Ma Wan-hoon, con la intención de arrojarla para llamar su atención, pero aún no había esperado.
En ese momento, alguien que no sabía lo que estaba pasando intentó entrar al baño, y Uemedada rápidamente cerró la puerta, impidiendo que la otra persona entrara. En ese momento, Uemedada parecía haberse transformado en una atleta, usando toda su fuerza para mantener la puerta cerrada, impidiendo que el joven que quería ir al baño pudiera abrirla. Sin otra opción, este chico tuvo que llamar a otro hombre fuerte para que lo ayudara, pero ni siquiera el hombre fuerte pudo abrir la puerta. Finalmente, Ma Wan-hun tuvo que venir en persona para ver qué estaba pasando, y al ver que la situación estaba a punto de ser descubierta, Uemedada rápidamente tomó la máscara que tenía al lado para ponérsela. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió, Uemedada cayó al suelo, aún sosteniendo la pequeña ropa interior de Ma Wan-hun, y lo que era aún más vergonzoso fue que la máscara que no se había pegado bien también se cayó. Todos vieron a una joven hermosa, en medio de la noche, sosteniendo la ropa interior del dueño de la casa en el baño, e inmediatamente la imaginación de todos comenzó a volar lejos. La gente comenzó a adivinar y especular sobre la relación entre los dos, y Ma Wan-hun, para proteger su inversión, mintió diciendo que Uemedada era una acosadora. Incrédula, ella lo miró sin decir nada, y así Uemedada fue llevada a la comisaría. Pero para mantener la imagen de Ma Wan-hun, no dijo la verdad. Luego, ante los interrogatorios de la policía, Uemedada se derrumbó y rompió a llorar incontrolablemente. Finalmente, como Ma Wan-hun no quiso seguir el caso, Uemedada fue liberada y vio a su novio ir a recogerla. Ella tomó la decisión de romper, pero al llegar a casa, sintiéndose inmensamente dolida, lloró durante un día y una noche. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Resultó ser el paquete del modelo de robot que había pedido. ¿Puedes imaginarte recibir un paquete y descubrir que es un novio para ti? Habiendo pasado por esa situación, ella, una especialista en maquillaje de efectos especiales recién soltera, recibió hoy el paquete del modelo de robot que había pedido y al abrirlo, quedó atónita. El modelo era demasiado realista, y lo más importante, era muy guapo. No pudo resistirse a tocar el rostro del modelo, pero justo en ese momento, el modelo cayó inesperadamente hacia ella, y al intentar sostenerlo, cayó al suelo. Ese instante fue exactamente como en las películas románticas. Al caer, Uemedada tocó accidentalmente los labios del modelo. La sensación de ese contacto labial fue increíblemente real, lo que hizo que Uemedada se levantara de inmediato con pánico. Pero justo en ese momento, el modelo también se levantó, y la habitación se iluminó al instante. Resultó que este no era el modelo falso que Uemedada había pedido, sino un robot de amor inteligente de alta gama llamado Shiro Unine. Resulta que mientras Shiro Unine estaba en camino a ser entregado a la joven Chaebol, el ingeniero, para evitar que Shiro Unine fuera dañado por esa chica, decidió llevarse a Shiro Unine. Él había escondido a Shiro Unine en el vehículo de entrega, por lo que Shiro Unine fue enviado por error a la casa de Uemedada. Mientras Uemedada aún no entendía lo que había sucedido, escuchó la voz de Shiro Unine saludándola, incluso llamándola su novia. Luego, Shiro Unine brilló como un santo, dejando a Uemedada atónita. En esta situación, Uemedada estaba completamente en shock. Al ver a Shiro Unine acercarse, gritó de miedo y huyó, luego arrastró a su colega para contarle todo lo sucedido. Pero Shiro Unine había desaparecido, y su colega pensó que Uemedada estaba teniendo alucinaciones debido a su extrema de amor. Después de todo, ¿quién creería que un modelo falso podría moverse de repente? Sin otra opción, Uemedada no tuvo más remedio que dejar de pensar y salir en coche. Pero cuando salió de casa, Shiro Unine apareció de nuevo, y en su pánico, Uemedada atropelló a Shiro Unine, tirándolo al suelo, preocupada de haber cometido un asesinato. Lo subió al coche y lo llevó al hospital, pero inesperadamente, Shiro Unine, que estaba inconsciente, se despertó en medio de la carretera. Uemedada vio a Shiro Unine despertarse en el asiento trasero e inmediatamente dio un grito que rompió el cristal del coche. Asustada, perdió el control del volante y se estrelló contra el arcén. Cuando Uemedada despertó, se encontró en el hospital y la enfermera le dijo que había tenido un accidente y que su novio la había traído. La primera reacción de Uemedada fue pensar en Ma Wan-hun, lloró con resentimiento y lo llamó por su nombre. Uemedada salió corriendo en pánico a buscarlo, pero inesperadamente, la persona que la trajo fue Shiro Unine. En ese momento, Uemedada le preguntó enojada a Shiro Unine, ¿quién eres? ¿Por qué te escondes en una caja de modelo? Shiro Unine sonrió y respondió que era su novio. Uemedada inmediatamente pensó que esta persona o tenía problemas mentales después del accidente, o era un superestafador. De lo contrario, ¿cómo podría decirle palabras de amor a un extraño? Pero los transeúntes cercanos murmuraron con admiración porque Uemedada tenía un novio tan maravilloso. Uemedada se apresuró a explicar que no se conocían y que no eran pareja, pero los transeúntes, claramente cautivados por Shiro Unine, le pidieron directamente su número de teléfono. Pero Shiro Unine la rechazó cortésmente y tomó la mano de Uemedada. Esta acción provocó una envidia extrema entre los transeúntes, pero para Uemedada fue increíblemente molesto. Así que, mientras Shiro Unine estaba haciendo los trámites de alta, Uemedada se escapó rápidamente, pero era como si tuviera un GPS en su cuerpo, no importaba a dónde fuera. Shiro Unine siempre la alcanzaba y siempre afirmaba que protegería a su novia para siempre. Sin palabras, Uemedada se dio la vuelta y salió corriendo, y cuando llegaron a una obra en construcción, Uemedada intentó llamar a la policía para que arrestaran a este pervertido, pero su teléfono se quedó sin batería. Solo pudo lamentarse de por qué su teléfono se apagaba siempre en los momentos importantes. Pensó que tal vez debería comprar un teléfono nuevo. En su pánico, no se dio cuenta de que se acercaba al peligro. Tropezó con un marco de hierro a un lado. En ese momento, un contenedor de hierro lleno de barras de acero en el andamio también cayó, dirigiéndose directamente hacia Uemedada. En el instante en que pensó que su vida estaba a punto de terminar, Shiro Unine apareció. Él usó su cuerpo para protegerla. Uemedada estaba completamente aturdida, no solo porque Shiro Unine desafió el peligro para protegerla, sino también porque una barra de acero lo atravesó sin que derramara una sola gota de sangre.
Gracias a la ubicación, Uemedada finalmente entendió toda la historia por la narración del ingeniero. Lo que tenía delante no era un modelo falso ni un ser humano, sino un robot. El ingeniero reparó a Shiro Unine y le dijo a Uemedada que como ella lo había besado, había activado su interruptor. Esto hizo que Shiro Unine la viera como su novia y al mismo tiempo activara el programa de codificación del amor, lo que Uemedada no podía creer. Pensó que no solo había recibido un paquete, sino también un novio. Cuando ella intentó negarse, el ingeniero le dejó claro que, sin importar la razón, si había besado a Shiro Unine, tenía que ser su novia. Debía experimentar una simulación de amor durante una semana y mantener en secreto que Shiro Unine era un robot. De lo contrario, se enfrentaría a una compensación de cientos de miles de millones. Uemedada vio todo lo que sucedía ante sus ojos y se sintió obligada, pero no tuvo otra opción y se vio forzada a aceptar. Al ver que Uemedada aceptaba, Nambogon asintió satisfecho y se dio la vuelta para irse. Tan pronto como se fue, el programa de amor de Shiro Unine se activó inmediatamente. No solo le envió señales de amor a Uemedada, sino que también dijo que aunque esto era solo una experiencia, el amor era real. Uemedada, que había sido herida por el amor, solo sintió que todo era absurdo y ridículo. Le dijo a Shiro Unine que no le importaba si le daba dinero o hacía cualquier cosa. Después de decir eso, se dio la vuelta y entró al dormitorio para descansar. Pero inesperadamente, Shiro Unine también la siguió, la abrazó, se dio la vuelta. Se inclinó y dijo con una mirada profunda que no se escondiera del amor, porque este amor no era falso. Uemedada tragó saliva nerviosamente, cuando casi se rindió, hipnotizada por la apariencia atractiva y las acciones seductoras de Shiro Unine, su razón la detuvo rápidamente. Ella le dijo asustada a Shiro Unine que la soltara, obediente, Shiro Unine la soltó de inmediato. Pero debido a eso, Uemedada cayó al suelo. Enojada, empujó a Shiro Unine hacia afuera, pero Shiro Unine no se enojó en absoluto. Antes de salir de la habitación, no olvidó enviarle una sonrisa y decir buenas noches, lo que hizo que Uemedada se enojara tanto que no pudo soportarlo. Pero ella no podía echarlo porque no tenía suficiente dinero para pagar la compensación, solo podía resignarse. Así, Uemedada y Shiro Unine comenzaron una vida juntos caótica. Cada mañana, Shiro Unine la despertaba gentilmente, y durante las comidas, él mismo entraba a la cocina para preparar deliciosos platillos. Cuando llovía, Shiro Unine siempre era el primero en cubrirla con un paraguas. Cuando la intimidaban, Shiro Unine, como un poderoso protector, contraatacaba al agresor. No solo eso, sino que también hacía todo lo posible por cuidarla y hacer que Uemedada gradualmente sintiera que su corazón se ablandaba ante esas acciones. Siempre podía crear románticas declaraciones de amor en cualquier momento. Con solo abrir la boca, las palabras dulces fluyen automáticamente, el modelo perfecto de novio que solo se encuentra en sueños. Mientras tanto, Diana, la chica que no ha recibido su juguete, está desatando su ira. ¿Y cómo enfrentarán la tormenta las personas a su alrededor? Diana siempre usa la voz más dulce para pronunciar palabras que aterrorizan a los demás. Es una chica que se volvió fría y cruel porque perdió a sus padres cuando era pequeña. Recibió una fortuna gigantesca pero fue herida por sus parientes hasta el punto de perder su brazo izquierdo. Esta vez, al descubrir que la sirvienta había llevado la ropa de la muñeca a lavar sin permiso, Diana se enfureció. Se enfrentó a la muñeca y le dijo palabras dulces en voz baja, luego tomó su costoso set de maquillaje y lo usó para dibujar desordenadamente en el rostro de la sirvienta, transformándola en una gata atigrada moteada. Pero eso no fue suficiente, tomó unas tijeras, se acercó a la sirvienta y le cortó el cabello. Luego sonrió dulcemente y les preguntó si les gustaba. Sin otra opción, la sirvienta forzó una sonrisa aún más fea que el llanto y dijo que le gustaba. Al escuchar esa respuesta, Diana mostró una sonrisa pervertida. En realidad, Diana se volvió tan violenta por otra razón, su juguete robot aún no había sido entregado, y sintiéndose extraña, decidió ir personalmente al instituto de investigación para comprobarlo. Pero al llegar, el director del instituto la detuvo, alegando que el área de investigación no era conveniente para que entraran extraños. Pero Diana no era fácil de engañar, empujó al director y entró directamente. Al ver los productos sin terminar en la cama y el vídeo documental sobre ellos, finalmente se detuvo. Apuntó su pistola directamente al corazón del director y lo amenazó, le doy una semana más para entregarlo. Dicho esto, se echó a reír a carcajadas y se fue. Inmediatamente después, el que se hacía pasar por el producto sin terminar en la cama se levantó de un salto. Se quitó la máscara, nadie sabía que casi se había asfixiado allí. Pero con la personalidad de Diana, todos entendieron que necesitaban encontrar a Shiro Unine lo antes posible. Mientras tanto, al otro lado, Shiro Unine y Uemedada estaban disfrutando de un dulce romance. Aunque Shiro Unine era un novio 100% perfecto, aún hacía enojar a Uemedada. Resulta que mientras Shiro Unine reparaba los electrodomésticos de la casa, accidentalmente tiró el reproductor de música de Uemedada, el objeto conmemorativo más preciado que le dejó su padre. Esto enfureció mucho a Uemedada, quien rápidamente corrió al vertedero para buscar el reproductor de música. En su pánico, Uemedada sin querer dijo palabras insultantes a Shiro Unine y al terminar, se dio la vuelta para ir a casa. Y Shiro Unine, quien siempre obedecía lo que decía su novia, realmente se quedó quieto junto al montón de basura, pero también mucho más. Shiro Unine fue testigo de cómo una chica malvada engañaba a su novio, e incluso lo humillaba sin cesar, por humanidad y curiosidad sobre el amor. Cuando la chica malvada golpeó a su novio, Shiro Unine intervino para protegerlo. La chica, enojada, pateó a Shiro Unine, pero se torció el pie. Justo en ese momento apareció la policía. La chica malvada aprovechó para inventar una historia, acusando a Shiro del motivo por el que lo había golpeado, y su novio, por ser cobarde, también se puso del lado de la chica, asintiendo con la cabeza. Realmente en este mundo hay un tipo de persona que quiere golpear y otra que está dispuesta a soportarlo.
Por otro lado, al haberse calmado y darse cuenta de por qué Zero no había regresado a casa, ella se preocupó si esto se prolongaba. Después de una semana, tendría que pagar una enorme compensación, sin otra opción. Salió a buscarlo y justo en ese momento, vio que Zero estaba a punto de ser llevado por la policía. Así que Uндада avanzó de inmediato. Después de entender la razón, ella inteligentemente ayudó a Zero a resolver el problema. Mientras tanto, el director, amenazado por Diana, ordenó a Conan que trajera de vuelta a Zero de inmediato. Pero Conan, para proteger a Zero, desobedeció la orden una vez más, ayudándole a escapar de la persecución. Si pudieras clasificar el nivel de tu novio, ¿qué nivel le darías? Mira, esta mujer le ha asignado el nivel más alto a su novio, ese es Zero, su novio robot. Uндада es una maquilladora de efectos especiales, y después de ser herida por su exnovio, la estrella Lee Ho, ya no creía en el amor, afortunadamente. La aparición de Zero, aunque fue un error accidental, le trajo a Uндада la calidez y dulzura que no había sentido en mucho tiempo mientras los dos iban al supermercado. Uндада bromeó pegándole a Zero la etiqueta de carne de res coreana, grado AI, como una forma de mostrar su reconocimiento hacia él, este novio. Al recibir ese reconocimiento, Zero se puso extremadamente feliz, guardando cuidadosamente la etiqueta como un tesoro, pero durante la dulce cena, todo a su alrededor le recordó a Uндада su pasado con Zero, lo que la entristeció, mientras que por otro lado, Zero, el que había logrado romper con Uндада, de repente la extrañaba. ¿Será que las cosas inalcanzables siempre conmueven el corazón de las personas? Ese día, Zero finalmente no pudo contenerse y fue a casa de Uндада, pero vio a Zero dentro de la casa. Zero pensó que era un ladrón, así que inmediatamente se abalanzó a pelear con Zero. Justo en ese momento apareció Uндада. Ante el incesante interrogatorio de Zero, Uндада supo que no podía ocultarlo más y admitió que Zero era su novio. Al escuchar esto, Zero se quedó atónito, con el corazón roto, pero por orgullo no mostró ninguna emoción, solo dijo que había venido a buscar la salsa picante y el frasco de salsa. Después de recoger las cosas, se dio la vuelta y se fue, pero tan pronto como llegó a casa, se revolcó en el sofá arrepentido. Realmente, a personas como Zero no se les puede permitir ser demasiado presuntuosas. Por otro lado, Zero vio accidentalmente fotos íntimas entre Uндада y Zero. Entendió la relación entre los dos. Por primera vez, Zero se sintió incómodo. Al enterarse de que Uндада tenía un nuevo novio, Zero se sintió aún más incómodo. A menudo le causaba problemas a Uндада en el trabajo, como ahora. Uндада le había hecho maquillaje de efectos especiales muchas veces, pero él nunca estaba satisfecho, diciendo que la idea no era correcta y pidiendo que lo hiciera de nuevo, una y otra vez, a regañadientes. Mientras Uндада maldecía a este hombre inmaduro y trataba de continuar con su trabajo, después de varias revisiones, Zero finalmente la dejó ir. Pero justo en ese momento, el equipo de filmación descubrió que el accesorio importante, el corazón, no estaba allí y Uндада recordó que se le había olvidado traerlo de casa. En su confusión y arrepentimiento, no le quedó más remedio que pedir ayuda a Zero. Por otro lado, Zero, preocupado de que regañaran a su novia, se apresuró al set de filmación. Antes de que el director le causara problemas a Uндада, él apareció a tiempo y resolvió el problema con estilo, pero debido a la prisa, Zero no se dio cuenta de que su brazo estaba herido. Solo sintió algo inusual, pero no le prestó mucha atención, y continuó consolando pacientemente a Uндада. En este momento, los colegas de Uндада comenzaron a hablar sobre la identidad de Zero. No queriendo dar muchas explicaciones, Uндада recurrió a decir que Zero era su pariente para salir del paso, pero Ma Wan-hoon conocía bien la relación entre los dos. Cuando vio las miradas y gestos afectuosos entre Uндада y Zero, no pudo evitar sentirse triste. Después de que Zero regresó a casa, Ma Wan-hoon también se enteró de que Uндада se negó a asistir a la fiesta de fin de rodaje, lo que lo hizo perder completamente el control. A pesar de la oposición de la compañía y su manager, Ma Wan-hoon arrastró a Uндада a un rincón para preguntarle la razón. La actitud fría de Uндада lo enfureció y le rompió el corazón, pero al pensar en la amenaza de una persona desconocida, solo pudo ver a Uндада irse impotente. Por otro lado, Zero regresó a casa herido y entró en modo de reposo. Esto asustó a Uндада, quien rápidamente consultó el manual de usuario y a regañadientes logró reparar a Zero. Después de recuperarse, Zero activó el programa romántico. Invitó a Uндада a ver las estrellas, pero el clima no cooperó, no había una sola estrella en el cielo, y los dos solo pudieron disfrutar de la vista nocturna juntos. Pero sus corazones se acercaron gradualmente, sin embargo, la fecha de prueba final de Zero se acercaba. ¿Terminaría su amor aquí? Mirando de cerca, esta pareja se está despidiendo por última vez. ¿Por qué las personas que se aman tienen que separarse? Resulta que el novio Zero es un robot. Y hoy es el último día que puede estar con su novia Uндада. Desde temprano en la mañana, Zero preparó el último desayuno para Uндада. No solo eso, también reparó los electrodomésticos de la casa, arregló los lugares dañados en la habitación. Hizo todo lo posible para ayudar a Uндада por última vez, justo en ese momento. El ingeniero que creó a Zero llegó. Cuando estaba a punto de llevarse a Zero, Zero miró profundamente a los ojos de Uндада y dijo sus últimas palabras, celosa. Esta frase hizo que Uндада se sintiera muy incómoda, pero al final ella igual dejó ir a Zero. Cuando Zero subió al auto con el ingeniero, él también estaba muy triste. El ingeniero le dijo que cuando el reloj marcara las 12, se reiniciaría y todos los datos de esa semana serían borrados. Pero mientras el ingeniero hablaba, Zero inesperadamente sacó un componente del auto. Este poder destructivo es realmente inigualable. Antes de que el ingeniero pudiera regañarlo, Zero le mostró el componente. Resultó que tenía un dispositivo de rastreo. Gracias a eso, el director del Instituto de Investigación y su subordinado siguieron la señal hasta allí.
Al enfrentarse al grupo de perseguidores, Shiro y el ingeniero decidieron inexplicablemente abandonar el auto y huir a pie. Después de un tramo, los dos acordaron un destino y se separaron para huir. El director miró las dos direcciones en las que corrían, sin saber cuál era Shiro, así que dividió al equipo para atraparlos. Pero, ¿cómo podría la fuerza humana normal alcanzar a un robot? Los dos que perseguían a Shiro se agotaron rápidamente, mientras que el director atrapó al ingeniero. Al ver la impotencia del ingeniero por no poder proteger al robot, el director agarró al ingeniero por el cuello y lo regañó, pero el ingeniero ya había soportado suficiente ira y no pudo más. Gritó con enojo que los robots también son humanos, ¿cómo podían convertirlos en juguetes de otras personas? Incluso si fueran juguetes, no podían dárselos a la señorita del chaebol. Si Shiro caía en sus manos, solo le esperaba la destrucción. Dicho esto, aprovechó la distracción de todos para huir rápidamente, incluso robando la bicicleta de un niño. El ingeniero se alejó en la bicicleta a toda velocidad, dejando atrás al director. Pero antes de que pudiera alegrarse por unos segundos, un camión se lanzó inesperadamente directamente hacia él. El ingeniero cayó al suelo y fue atrapado por el director y su subordinado. Basándose en el boleto de compra que encontraron en él, supusieron que Shiro podría estar en el puerto de Incheon, y de inmediato se dirigieron allí. Por otro lado, un Dada, que ya estaba triste por la frialdad e indiferencia de su exnovio, se encontró con una fuerte lluvia. Sin paraguas, solo pudo regresar a casa bajo la lluvia, pero al llegar, viendo la habitación vacía y los objetos reparados por Shiro, recordó los momentos de la última semana. Se dio cuenta de que la costumbre es algo realmente aterrador. En ese momento, un Dada recibió un mensaje del ingeniero. Él le dijo que Shiro estaba solo en el puerto de Incheon, que podría estar en peligro y le pidió a un Dada que fuera a ayudarlo y lo cuidara por un tiempo. Mientras tanto, la gente del Instituto de Investigación también se apresuraba al puerto de Incheon y Shiro, de quien todos hablaban, estaba de pie solo bajo la lluvia en el muelle. Solo llevaba una caja de cartón para cubrirse de la lluvia. Una fuerte ráfaga de viento se llevó volando la etiqueta de certificación grado A que tenía en su cuerpo. Al ver la etiqueta volar, Shiro se quitó la caja de cartón y corrió tras ella. Cuando recogió la etiqueta, la limpió cuidadosamente y la protegió. Todo esto fue visto por un Dada, quien acababa de llegar, y su corazón comenzó a dudar. Preocupada, le ofreció su paraguas a Shiro. Al ver aparecer a un Dada, Shiro la llamó felizmente su novia. Al ver su apariencia, un Dada le preguntó preocupada si estaba bien, pero al saber que Shiro estaba bien, ella se dispuso a darse la vuelta e irse. Pero inesperadamente Shiro le tomó la mano. Mirando la seriedad de Shiro frente a ella, un Dada estaba muy arrepentida, pero aún así eligió terminar la relación. Al escuchar esto, Shiro se dio la vuelta decepcionado y se fue. En ese momento, un Dada explicó la razón. Resultó que actualmente ni siquiera podía mantenerse a sí misma. No había forma de cuidar bien a Shiro, así que esperaba que Shiro pudiera encontrar a alguien mejor. Pero justo en ese momento, el paraguas de un Dada fue arrastrado por el viento. Parecía que ni siquiera el cielo quería que se separaran y los estaba ayudando en secreto. Mirando al novio que siempre la protegía, un Dada se arrepintió. Ella dijo con firmeza, vamos, a Chibao. Este hombre está preparando una cena a la luz de las velas para su novia. No solo eso, sino que también le entregó todo el dinero que ganó de su trabajo. Solo por una frase de su novia que decía, ahora mismo es difícil incluso para mí mantenerme. Este increíble novio es la versión oficial de Robot 09. ¿Por qué se le llama la versión oficial? Porque antes, en la isla de Incheon, un Dada no terminó su relación con Shiro, lo que significaba que el periodo de prueba de una semana había sido exitoso. Y los dos entraron oficialmente en una relación. Desde que se convirtió en el novio oficial, Shiro se esforzó al máximo para seguir el principio de amar a un Dada por encima de todo, a pesar de que sabía que la vida seguía siendo difícil. Pero aún así le compró bocadillos a un Dada, la llevó al parque de diversiones y constantemente creaba sorpresas románticas, por eso su relación mejoraba cada vez más. Sus corazones se acercaban cada vez más, pero todo esto fue visto por el exnovio de un Dada, Shiro, quien se arrepintió de haber terminado con un Dada. Por lo tanto, él continuamente hizo esfuerzos para recuperarla. Ese día, Shiro volvió a buscar a un Dada, diciendo que tenía algo que decirle y le fijó una hora y un lugar específicos. Nadie se dio cuenta de que cerca, una mano apretaba una caja de regalo con la inscripción escrito encima. Mientras tanto, Shiro vio una actividad de sorteo de premios en la calle. Con sus habilidades especiales, usó dardos para ganar el premio principal, boletos para un crucero. Pensó feliz que finalmente podría ir a una cita con un Dada. Pero cuando le entregó felizmente los boletos del crucero a un Dada y le dijo la hora, un Dada se dio cuenta de que la hora del crucero coincidía con su cita con Shiro, y se sintió confundida sin saber qué hacer. Esa noche, aunque un Dada pudo ir al lugar del crucero con Shiro, su mente no dejaba de pensar en su cita con Shiro. Finalmente, no pudo contener su deseo de ver a Shiro. Un Dada se quitó la etiqueta de Shiro y se apresuró a ir a la cita. En este momento, Shiro estaba esperando a un Dada en el lugar acordado. Recibió una llamada informándole que su asistente, Bear, había tenido un accidente automovilístico. Resulta que Bear pensó que había atropellado a una persona y se apresuró a llevar a la víctima al hospital, pero inesperadamente la persona atropellada se despertó en el auto. Esto tomó a Bear por sorpresa, se asustó y chocó contra la barandilla de al lado, lo que lo llevó al coma. Al enterarse, Shiro abandonó inmediatamente el lugar de la cita y fue al hospital, por pura coincidencia. Justo cuando se fue, un Dada llegó, lo que provocó que ambos se cruzaran sin verse. Resulta que un amor equivocado al final siempre se perderá. Un Dada llegó al lugar de la cita, pero esperó y esperó hasta que el lugar cerró, completamente decepcionada. Se rió de su propia estupidez. Justo en ese momento, Shiro llamó.
Pero Undada ya estaba demasiado decepcionada y no le dio la oportunidad de explicarse. Dijo que no iría a la cita, y al mismo tiempo expresó que para evitar malentendidos innecesarios, esperaba que de ahora en adelante, si era posible no encontrarse en el set de filmación, sería mejor no hacerlo. Después de decir eso, colgó y regresó a casa. Undada caminó a casa con tristeza. Al ver la casa vacía, se dio cuenta de que Shirou todavía la estaba esperando en el muelle, e inmediatamente corrió hacia allí. En el muelle, Shirou seguía esperando a Undada con persistencia, negándose a irse e incluso discutiendo con el personal del lugar. Afortunadamente, Undada apareció a tiempo y se llevó a Shirou. Por fuera, ella parecía enojada, regañando a Shirou por su falta de flexibilidad, pero en el fondo, le dolía su devoción y también estaba enojada consigo misma por seguir albergando esperanzas con Shirou. Al escuchar los regaños de Undada, Shirou mantuvo una actitud paciente y amable, consolándola con dulzura. Hay que decir que tener un novio tan bondadoso es realmente raro en estos tiempos. Quizás esta situación solo existe en los dramas. Pero para Undada y Shirou, después de regresar a casa, a pesar de lamentar no haber podido subir al crucero, Shirou aún preparó una cena romántica a la luz de las velas y un postre para Undada. Los dos tuvieron una dulce cita en casa, pero no sabían que el peligro se acercaba una vez más. ¿Realmente existe algo como que un exnovio se va para proteger a su novia? Lo que parecía ser solo una fantasía sucedió justo encima de Undada. Después de muchas decepciones, Undada decidió dejar de extrañar a Shirou, pero todo se volvió complicado. Ese día, cuando Undada y Shirou se preparaban para ir a casa, una maceta cayó inesperadamente desde arriba. En el momento más peligroso, Shirou se lanzó y empujó a Undada a un lado para salvarla. Shirou, al ver a su novia casi herida, estalló en ira. Usó todas sus habilidades de robot para atrapar al que lanzó la maceta y entregarlo a la policía, pero el sospechoso repetidamente dijo que era solo un accidente, tratando de parecer lo más inocente posible. Toda esta escena fue vista por Shirou. Él sabía que las cosas no eran tan simples. Poco después, en el auto, Shirou recibió una llamada extraña. La persona del otro lado le advirtió que si seguía involucrado con Undada, la lastimarían de nuevo, y luego colgó. Resulta que Shirou había estado recibiendo amenazas anónimas durante mucho tiempo pidiéndole que rompiera con Undada. De lo contrario, Undada estaría en peligro. Por eso Shirou no se atrevió a hacer pública la relación y aceptó la ruptura cuando Undada se lo propuso. Pero desde que apareció Shirou, comenzó a arrepentirse y quería recuperar a Undada. Mientras tanto, Undada estaba confundida por la romántica confesión de Shirou. Justo en ese momento, el director del Instituto de Investigación, junto con sus subordinados, irrumpió queriendo llevarse a Shirou. Con su fuerza, Shirou no tuvo dificultad para lidiar con ellos, pero tan pronto como el director recitó una extraña consigna, Shirou se derrumbó de inmediato y cayó inconsciente. Undada observó todo lo que sucedía ante sus ojos con extrema preocupación. No solo tenía que evitar que se llevaran a Shirou, sino que también tenía que preocuparse por su estado. Una sensación de impotencia la invadió. Justo en ese momento, Shirou apareció a tiempo. Viendo la caótica situación, inmediatamente intervino, ayudando a Undada a escapar de la contención. Ella sacó su teléfono y dijo que había llamado a la policía. Inmediatamente después, las sirenas de la policía sonaron afuera. En pánico, el director no tuvo más remedio que huir con sus subordinados. Resultó que las sirenas de la policía eran solo un truco del ingeniero. Al mismo tiempo, Undada se enteró por el ingeniero de que en realidad había recibido un artículo ilegal, lo que la devastó cuando el ingeniero sacó el panel de control para intentar despertar a Shirou. Shirou intentó una vez más convencer a Undada de que regresara, pero después de demasiadas decepciones, Undada lo rechazó con calma. Dijo que nunca podría compararse con la carrera de Shirou, que siempre había estado esperando, pero ahora ella no quería esperar más. Cuando Shirou estaba a punto de decir la verdad, el ingeniero y Shirou salieron. El ingeniero dijo que para garantizar la seguridad de Shirou, quería que Shirou abandonara la casa de Undada, pero no sabía dónde alojarlo. En ese momento, Shirou sugirió que Shirou podría quedarse temporalmente en su casa. Aunque Undada no quería, finalmente tuvo que ceder, porque la gente del Instituto de Investigación todavía acechaba a Shirou hasta la noche. Undada comenzó a sentirse incómoda, a pesar de que esta era solo la primera noche que Shirou se había ido. Extrañaba a Shirou tanto que inconscientemente entró en su habitación. Allí, inesperadamente encontró las sinceras palabras que él había dejado en un libro de cuentos de hadas. Su corazón se agitó con todo tipo de emociones. Pero no solo Undada extrañaba a Shirou, sino que Shirou también la extrañaba mucho a ella. Al día siguiente, Shirou regresó sigilosamente a casa de Undada. Cuando vio la figura de su robot colocada junto a la cama por Undada, se llenó de alegría. Sintiendo que todos sus esfuerzos finalmente habían valido la pena, abrazó a Undada con felicidad. Pero justo cuando los dos disfrutaban de ese momento de felicidad, una piedra fue lanzada desde la ventana hacia la casa. Shirou salió corriendo enojado, pero solo encontró rastros de sangre y una caja de regalo en el suelo. Dentro de la caja había una advertencia de ruptura. Esto hizo que Undada finalmente entendiera la razón por la que Shirou había accedido a romper. Se apresuró a ir a casa de Shirou y descubrió que él estaba enfermo. Tan pronto como vio a Undada, Shirou se desmayó. Por reflejo, Undada lo sostuvo, pero todo fue visto por Shirou, quien acababa de llegar. Entre un novio actual lleno de afecto y un exnovio paciente, ¿a quién elegirá Undada? Y esta pregunta es a lo que Undada debe enfrentarse. Justo antes, ella supo que la razón por la que Shirou no revelaba su identidad era para protegerla. Al entender la verdad, Undada fue inmediatamente a casa de Shirou, pero inesperadamente, Shirou estaba gravemente enfermo y en coma. Undada no pudo dejarlo y asumió la responsabilidad de cuidarlo. Al despertar, al ver a Undada, Shirou tuvo emociones encontradas.
La retuvo, suplicándole que se quedara. Todo esto fue visto por Zero. Resulta que la teoría de el ex llora, el nuevo pierde no solo es cierta para los novios. Zero regresó a casa de Undada tristemente. Al ver la sangre y la caja, observó cuidadosamente y encontró algunas pistas en la foto de adentro. Mientras tanto, Undada preparaba gachas para Zero. Al ver la comida frente a ella, sintió que todo volvía a ser como antes. En este momento, Zero continuó pidiéndole que volvieran, pero a pesar de saber la verdad, Undada todavía no sabía cómo responder. Al día siguiente, Undada regresó a casa y se encontró con Zero, evitando su mirada con una expresión confusa. Zero preguntó por el estado de salud de Zero. Con su estado de ánimo caótico, Diana solo respondió algunas preguntas y regresó a su habitación. Al ver el aspecto evasivo de Diana, Lizu sintió como si hubiera una oscuridad en su corazón. Después, aunque Lizu se sentía incómoda, decidió irse de la casa de Diana. En el camino, Lizu se encontró con el ingeniero que lo había estado siguiendo. Al verlo, Lizu le confesó sus sentimientos de tristeza. El ingeniero, después de escuchar, estaba muy confundido, porque aunque había instalado el código de programación de novio perfecto en Lizu, nunca había establecido la opción de requerir amor. Sin embargo, Lizu en ese momento expresaba todas las emociones de forma natural, lo que desconcertó al ingeniero. ¿Cuál es la reacción humana normal cuando no se recibe respuesta después de los esfuerzos? ¿Por qué es así? Esa noche, Lizu le contó a Lizun sobre la pista que encontró en la caja de regalo manchada de sangre. Resultó que la persona que tomó la foto era alguien que llevaba un anillo con un patrón especial. Al día siguiente, casualmente vieron ese anillo y por el relato de quien lo llevaba, supieron que el dueño del anillo era el director Kim, el superior de Lizun. Sin poder contener su ira, Lizun fue inmediatamente a la oficina del director Kim y le dio un fuerte puñetazo, al ver que ya no podía ocultarlo. El director Kim admitió francamente todo, dijo que lo hizo para proteger el producto que había creado. Lizun se fue furioso. El director Kim, mucho más tranquilo, sacó su teléfono y tomó una foto de sí mismo después de ser golpeado. Por otro lado, Lizun le contó a su asistente Bell todo lo sucedido e insinuó que podría rescindir el contrato para abrir su propio estudio. Justo en ese momento, Lizun apareció y el asistente Bell reveló accidentalmente que la relación entre Lizun y Joe no era de novios. Al enterarse de esto, Lizun comenzó a desafiar a Lizu sobre el futuro, mientras que Lizu, al saber que Joe había negado su relación con ella. Una vez más, sintiéndose desconsolado, en su tristeza, Lizu fue solo al parque para sanar su estado de ánimo. Pero inesperadamente se encontró con el subordinado del director del Instituto de Investigación, Fatty. Fatty se alegró pensando que si llevaba a Lizu de vuelta solo, definitivamente recibiría una gran recompensa. Con arrogancia se acercó a Lizu y leyó el código de desactivación. Pero por más que lo repitió, Lizu no tuvo ninguna reacción. Por el contrario, un pequeño gesto de Lizu hizo que Fatty cayera al suelo de miedo. Resultó que el ingeniero, temiendo que Lizu fuera nuevamente controlado por el director y los demás, había borrado el código de desactivación de Lizu. Al ver que la situación no era buena, Fatty supo que no tenía ninguna oportunidad y huyó aterrorizado. Por otro lado, el ingeniero regresó voluntariamente al Instituto de Investigación. Le contó al director sobre las anomalías de Lizu y le dijo que Lizu parecía tener emociones humanas reales. También proporcionó datos como prueba y propuso poner a Lizu bajo observación especial. El conjunto de datos propuesto para el estudio podría proporcionar beneficios objetivos para futuras investigaciones. Pero todo fue rechazado por el director, quien, en un ataque de ira, lo encerró. Sin embargo, al calmarse y revisar detenidamente los datos que el ingeniero proporcionó, el director comenzó a inclinarse por la idea del ingeniero. Al enterarse de esto, Fatty temió ser despedido por la joven magnate si no tenía un producto para entregar, así que la buscó por su cuenta y le contó todo. Por otro lado, Lizu estaba planeando invitar a Hyo a ver las estrellas, pero justo en ese momento, Lizun también llamó para invitar a Hyo a reunirse. Después de pensarlo bien, Hyo decidió ir a encontrarse con Lizun. Lizu intentó convencer a Hyo de que se quedara y le expresó que si ella se iba, él se sentiría desconsolado. Pero al final, Hyo se fue, justo cuando ella acababa de irse. La joven magnate ha llegado a la casa de Hyo, entonces, ¿Hyo se reunirá con Lizun y Lizu será llevado? Mira a este hombre, después de ser besado por otra mujer, no recuerda nada de su novia, esa es Lizu. Al principio, Lizu estaba desconsolado porque Hyo eligió encontrarse con Lizun en lugar de quedarse con él. Pero no sabía que esta vez Hyo se encontró con Lizun solo para aclarar las cosas. La razón regresó gradualmente. Hyo entendió que ser amenazada fue solo una parte de la razón de la ruptura. Se encontró con Lizun y rechazó francamente la reconciliación. Ella dijo que la verdadera razón por la que Lizun quería romper era porque había empezado a aburrirse de ella. Y que el hecho de que él quisiera volver ahora solo se debía a la aparición de Lizu, lo que lo hacía sentir reacio. Dicho esto, ella se dio la vuelta y se fue. Mientras tanto, Lizu estaba solo en casa. Analizó la posibilidad de que Hyo pudiera reconciliarse con Lizun, lo que le causó tanto dolor que su conciencia se volvió borrosa. Justo en ese momento, la joven magnate, quien ya conocía la verdad, encontró el paradero de Lizu y al ver su juguete, no pudo ocultar su emoción. Ella dijo que en realidad se veía aún mejor que en las fotos. Dicho esto, intentó arrastrar a Lizu, pero a pesar de su conciencia borrosa, Lizu insistió en que debía esperar a que su novia regresara. Al ver a Lizu así, la joven magnate sintió una inmensa fascinación. Este juguete realmente superó sus expectativas. Al mismo tiempo, Hyo regresó a casa. Al ver a la extraña frente a ella, preguntó confundida su identidad. Pero la joven magnate solo miró tranquilamente a Hyo, luego arrastró directamente a Lizu y lo besó.
Al presenciarlo todo, Hyo, asustada, instintivamente empujó a la joven magnate y protegió a Lizu detrás de ella, cuestionándole qué estaba haciendo. Sin embargo, ocurrió una escena impactante. Lizu, después de recuperar la conciencia, miró fríamente a Hyo y le preguntó quién era, y al ver a la joven magnate, Lizu sonrió como si viera la luz del sol, se acercó suavemente y dijo con voz tierna: «No me beses más, Anye». Resultó que, después de ser besado, Lizu se reinició y borró sus datos. En este momento, él solo determinó que la mujer que acababa de besarlo era su novia. Al ver todo lo que tenía delante, la joven magnate, satisfecha, tomó del brazo a Lizu y se preparó para irse. En ese momento, Hyo se despertó, tiró de Lizu, pero él reaccionó bruscamente y la apartó. Justo entonces, la joven magnate le declaró a Hyo que ella era la verdadera dueña de Lizu. Al saber la verdad, Hyo se sintió confundida e impotente, solo pudo mirar cómo la joven magnate se llevaba a Lizu en una pose de triunfo, con el corazón destrozado. En ese momento, ella se dio cuenta de que se había acostumbrado a la presencia de Lizu desde hacía mucho tiempo. Inmediatamente después, apareció el ingeniero, quien se enteró de que Lizu había sido llevado. Explicó que Lizu originalmente tenía un instinto para resistir besos no deseados, pero debido a que Diana lo hirió, su conciencia se nubló, lo que le dio a la joven magnate la oportunidad de aprovecharse. El ingeniero también expresó su preocupación. Dijo que, con el historial de violencia de la joven magnate, si Lizu caía en sus manos, definitivamente no tendría un buen final. Después de discutir un rato, decidieron que debían recuperar a Lizu. La única manera era que Diana lo besara una vez más para restaurar los datos. Mientras tanto, la joven magnate organizó una grandiosa ceremonia para dar la bienvenida a su nuevo juguete. Al ver a Lizu obedecer todas sus órdenes, ella estaba extremadamente emocionada. Pero, ¿podrá Hyo recuperar a Lizu con éxito? Presta atención, esta mujer, una joven magnate, sin dudarlo apuñaló la palma de la mano de su sirviente con unas tijeras. Solo porque el sirviente la golpeó accidentalmente un poco. El comportamiento violento de la joven magnate Diana aterrorizó a todos, pero nadie se atrevió a detenerla. Ella es la única hija del conglomerado. Ese día, organizó una fiesta para dar la bienvenida a su nuevo juguete. Y ese juguete no era otro que el robot novio Lizu. Al ver que Lizu la llamaba su novia, Diana se llenó de alegría y, con un tono de gran señora, declaró que llevaría a Lizu a experimentar las cosas emocionantes de la vida. No solo le dio un nombre especial y exclusivo a Lizu, sino que también lo hizo ponerse un traje de gala como si estuviera tratando con una muñeca preciosa, con el código de programación perfecto de un novio. Lizu, por supuesto, hizo todo lo que Diana le dijo. Al ver su obediencia, Diana dijo emocionada que había planeado muchas actividades para parejas para hacer con Lizu. En ese mismo instante, la sirvienta accidentalmente chocó con Diana, lo que llevó a la sangrienta escena en la que Diana no dudó en castigarla. Lizu, inconscientemente, llamó a Diana, queriendo detenerla, pero Diana se dio la vuelta y con voz mimada, le preguntó si no le gustaba a ella de esa manera. Lizu miró a la sirvienta que sufría sin atreverse a decir nada, y luego miró a Diana con una expresión adorable. El programa para complacer a su novia en su cabeza se activó de inmediato. Dijo con firmeza una frase que satisfizo por completo a Diana, quien mostró que le gustaba mucho este juguete, diciendo que estaba realmente complacida. Luego perdonó a la sirvienta, tomó del brazo a Lizu y con un tono dulce le pidió que la acompañara a su habitación. Al día siguiente, Lizu, con una bata de baño que revelaba su cuerpo musculoso y seductor, posó inmóvil para que Diana lo dibujara. Tras finalizar la pintura, Diana invitó con confianza a Lizu a acercarse para admirar su obra. Pero al ver la pintura, Lizu se quedó atónito. Comenzó a buscar en su mente los estilos de pintores famosos, pero no encontró ninguno que coincidiera con la pintura que tenía delante. La sirvienta, a un lado, solo sabía reír complacientemente, mientras que Lizu, el novio perfecto 24/7, por supuesto, sonrió y dijo que le gustaba. Justo en ese momento, Hyo llegó para reclamar a Lizu, y Diana, al ver a Hyo venir a buscar su juguete, comenzó a sentirse incómoda. Ella dijo que si Hyo quería que se comprara uno, ¿por qué insistía en aferrarse a las cosas de los demás? Y añadió que solo costaba 100.000 millones. Pero a Hyo no le importó la provocación de Diana, se acercó directamente a Lizu y le preguntó: «¿De verdad no me reconoces?», pero Lizu respondió con firmeza que no la conocía. Su novia era solo la persona que estaba a su lado. Luego intencionalmente mostró afecto frente a Hyo y felizmente le pidió al sirviente que despidiera a los invitados. Pero Hyo no se dejó echar tan fácilmente. Se lanzó para besar a Lizu con la intención de reiniciar su programa, pero en ese momento, ella no era rival para Lizu en absoluto. Una vez, 2 veces, 3 veces, cada intento de Hyo fue bloqueado por Lizu con una sola mano. Hasta la última vez. Hyo incluso fue empujada a la piscina por Lizu. Esta escena hizo que Diana se sintiera extremadamente feliz, tomó su teléfono, grabó y sonrió satisfecha. Luego tomó la mano de Lizu y se fue arrogantemente con la apariencia de una ganadora, dejando a Hyo sola y empapada en la escena. ¿Se rendirá Hyo después de este fracaso? ¿Y Lizu podrá recordar a Hyo? En una cita en un café al aire libre, Diana, con su peculiar personalidad, de repente se quejó de que había demasiada gente y era ruidoso, lo que la puso de mal humor. Lizu preguntó inmediatamente con ingenuidad cómo hacer feliz a su novia. Diana miró a su alrededor lentamente. Justo en ese momento, la vista del tráfico que pasaba por debajo le dio una idea brillante. Se giró para mirar a Lizu con seriedad y comenzó a preguntar. Lizu respondió de inmediato que, y por supuesto, en ese momento, en los ojos y el corazón de Lizu solo estaba Diana, como si hubiera recibido una orden, sin dudarlo. Se levantó, trepó por la barandilla y se preparó para saltar. Justo en ese momento crítico, Hyo apareció a tiempo y lo detuvo, esperando una oportunidad para actuar, pero al escuchar a Diana pedirle a Lizu que saltara,
Hyo no pudo contenerse, corrió de inmediato y sujetó a Lizu. Logrando salvarlo, Hyo se dio la vuelta, preguntó enojada a Diana, ¿cómo pudiste dejarlo saltar? ¿Y si moría? Pero Diana respondió directamente, no morirá, solo se dañará, y luego afirmó, él es mi juguete, lo que le pase es asunto mío. No te incumbe. Dicho esto, le pidió a Lizu que echara a Hyo. Al ser expulsada de la casa, Hyo sintió un dolor inmenso. Regresó a casa aturdida y descubrió que Lizun ya la estaba esperando. En ese momento, Lizun no solo admitió su egoísmo anterior, sino que también expresó sinceramente que extrañaba a Hyo. Él quería volver con ella y prometió cambiar por completo, esperando que Hyo pudiera darle otra oportunidad. Hyo escuchó, conmovida, pero en ese momento no podía pensar en eso, su mente estaba llena de imágenes de Lizu. Por otro lado, Lizu y Diana estaban cenando. Diana parecía infeliz y dijo que su estado de ánimo era muy malo. Pero Lizu respondió que mientras estuviera con su amada novia, siempre se sentía feliz. Diana no creyó, porque no confiaba en nadie. Justo en ese momento, Lizu preguntó con interés, ¿por qué siempre usas guantes? Al escuchar la pregunta, Diana se quitó el guante, revelando una mano mecánica y desafió moviéndola ligeramente. Ella pensó que Lizu sería como los demás, asustado o burlándose, pero Lizu solo sonrió y elogió, muy hermosa. Esta reacción hizo que Diana se sintiera extremadamente feliz, no esperaba que Lizu fuera tan especial. Luego, Lizu preguntó con preocupación, ¿qué le pasó a esta mano? En ese momento, Diana, tal vez desde hacía mucho tiempo, nunca había sido cuidada de manera tan pura. Por primera vez, Diana se abrió y compartió sinceramente con alguien más las desgracias que la habían obligado a vivir una vida solitaria y distorsionada, transformándola en una persona cruel y extremista. Ya no confiaba en el afecto sincero ni en la lealtad de nadie, siempre ponía a prueba la lealtad de quienes la rodeaban. Quizás si en el incendio de ese año alguien hubiera estado dispuesto a ayudarla, no se habría convertido en el monstruo aterrador que es ahora, pero la vida no tiene tantos sí. Al escuchar la trágica historia de Diana, Lizu se sintió muy apenado. Le dijo que de ahora en adelante Diana no estaría más sola, porque él siempre estaría a su lado. Al ver la sinceridad de Lizu, Diana sintió calidez por primera vez. Aunque él era solo un juguete, era muy útil, y sonrió feliz. Sin embargo, cuando se preparaban para irse, Lizu inconscientemente echó un vistazo al paisaje nocturno de la ciudad, lo que provocó que su sistema fallara y reavivó una parte de sus recuerdos con Hyo. Aunque los recuerdos en su cabeza eran muy vagos, le causaron dolor, se quedó aturdido, se agarró el pecho y se quedó inmóvil. Diana, que estaba a su lado, también notó la anomalía, lo llamó muchas veces hasta que él volvió a la normalidad. Al día siguiente, Diana llamó al personal de investigación a su casa para examinar a Lizu, quien se había quedado colgado por los recuerdos, aunque el director sabía la razón pero no la reveló. Su actitud evasiva hizo que Diana sospechara aún más. Así que, después de que el personal se fue, Diana decidió llevar a Lizu a la sede para realizar un reinicio completo. Mientras preparaban el equipaje, el ingeniero fue arrastrado por los guardaespaldas. A pesar de ser arrestado, no tuvo miedo, levantó la cabeza y dijo que Lizu era su hermano menor, que sentía afecto por él como si fuera de su propia familia y que definitivamente tenía que llevárselo. Diana se rió del ingeniero, pensando que era estúpido sentir afecto por un robot. Incluso señaló sorprendida al ingeniero y le preguntó a Lizu, él dice que es tu hermano menor. ¿Lo conoces? Lizu, que había perdido la memoria, respondió sin rodeos, no lo conozco. Justo en ese momento, el ingeniero usó todas sus fuerzas para empujar a los guardaespaldas, tomando la jeringa y corriendo hacia Lizu. Pero fue inmediatamente sujetado por Lizu y fácilmente sometido como si sostuviera un pollito, tirándolo al suelo. Por otro lado, Hyo estaba sola en casa, con un dolor de cabeza por la confesión de Lizu y triste por no poder recuperar a Lizu. En ese momento, revisó el libro de cuentos de hadas El Príncipe Feliz que Lizu le había dejado. Al ver que Lizu había cambiado la historia y había insertado una confesión de amor para ella, Hyo no pudo evitar romper a llorar. Los dulces recuerdos entre ella y Lizu volvieron, y finalmente Hyo determinó claramente que la persona que amaba era Lizu. Mientras tanto, Diana y Lizu se preparaban para ir al instituto de investigación, pero antes de subir al coche, Diana descubrió que se había olvidado de su muñeca. Furiosa, regañó a la sirvienta y regresó a buscarla ella misma. Justo en ese momento, Hyo, habiendo determinado sus sentimientos, corrió y llevó a Lizu a un rincón, contándole los dulces recuerdos y todo lo que habían vivido juntos. Pero Lizu la rechazó fríamente, ya que en su mente, su novia ahora era Diana. Sin embargo, a diferencia de antes, Lizu comenzó a sentir curiosidad por las emociones de Hyo. Por eso, cuando Hyo se dio la vuelta con el corazón roto para irse, Lizu la llamó, preguntándole cosas en las que nunca antes había pensado. Cuando Hyo se dio la vuelta para responder, Diana apareció, y no solo eso. Con un tono adorable, llamó a Lizu a su lado, como esta vez. Lizu dudó, mirando su juguete con indecisión. Diana perdió la paciencia y dijo enfadada, rápido, Lizu. Finalmente, Lizu eligió a Diana y se dirigió hacia ella, pero justo cuando Lizu estaba a punto de subir al coche, Hyo corrió. En voz alta, le confesó su amor, diciendo que, tanto antes como ahora, siempre le había gustado, esperando que pudiera quedarse. Sin embargo, Diana también instó a Lizu a subir rápidamente al coche y marcharse. A pesar de la confusión de Lizu, él subió al coche y se fue con Diana. Ignorando los dolorosos gritos de Hyo detrás de él, Diana no escatimó en elogios para Lizu, al ver a su juguete obediente. Pero justo en ese momento, comenzó a llover, como si el cielo también viniera a ayudar. Al ver las gotas de lluvia fuera de la ventana, los recuerdos entre él y Hyo volvieron a aparecer en la mente de Lizu. Esta vez, finalmente vio claramente a la persona que realmente amaba.
Sí, había recuperado sus recuerdos. En su agitación, Lizu le pidió al conductor que detuviera el auto, pero Diana ordenó que no lo hiciera. Finalmente, Lizu usó sus habilidades especiales para obligar al auto a detenerse. Cuando se preparaba para abrir rápidamente la puerta y salir corriendo, Diana lo detuvo. Ella dijo enojada: pagué para desarrollarte, yo soy tu dueña. Pero esta vez, Lizu ya no era la persona obediente que solo seguía órdenes como antes. Él respondió con firmeza: debo volver con mi verdadera novia. Dicho esto, Lizu se fue rápidamente, mientras Diana, al ser tratada con tanta crueldad, solo pudo sentarse en el coche y gritar de rabia e impotencia. Por otro lado, Hyo caminaba sola bajo la lluvia, llorando desconsoladamente. No se dio cuenta de que un camión se acercaba rápidamente hacia ella. Justo en el momento de peligro, Lizu apareció inesperadamente y abrazó a Hyo, salvándola del accidente. Hyo aún no se había recuperado, atónita al escuchar a Lizu expresar sus sentimientos. Él no solo se disculpó por sus acciones estúpidas anteriores, sino que también le dijo que la amaba, afirmando que todas sus palabras no provenían de la programación sino de su corazón real. Después, los dos se besaron bajo la lluvia, llenos de amor. Lo que es tuyo siempre será tuyo, y lo que no es tuyo, no lo conseguirás por mucho que lo intentes. Esto describe exactamente a Diana, quien está furiosa por haber sido abandonada, recordando sus heridas pasadas. Ella concluye que no solo los humanos, sino también los robots son indignos de confianza. Diana jura que no dejará que quienes la traicionaron vivan en paz. Mientras tanto, Zero y Lizu están felices juntos. Una noche, mientras Zero duerme, el ingeniero revisa los datos del cuerpo de Lizu y descubre cambios que superan su comprensión. Se da cuenta de que Lizu ya no es un robot preprogramado, sino que se ha convertido en un individuo independiente con pensamientos propios. El ingeniero le informa esto al director Kim, demostrando que Lizu ha cruzado el límite de una máquina. El director Kim, al darse cuenta de la verdad, decide dejar que Lizu y Zero permanezcan juntos. Sin embargo, Diana, con su histeria, no dejará que las cosas pasen fácilmente. Llama a los investigadores, furiosa. Ella regaña que su juguete se atreva a irse a buscar novia. Su locura hace que todos no se atrevan a respirar hondo. Después del arrebato de ira, Diana se dirige inmediatamente a la casa de Zero, sin saber que el peligro se acerca. Zero y Lizu siguen dulcemente juntos, pero al regresar a casa, se sorprenden al ver que Diana los ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Diana le dice a Zero que Lizu es su juguete, burlándose de él por amar a una máquina de hierro. Considerando que eso es ridículo, Zero no titubea, declarando firmemente que no entregará a Lizu en ese momento. El director Kim del Instituto de Investigación y el ingeniero también llegan. Le informan a Diana que Lizu ha tenido un error de programación y necesita ser devuelto para su reparación, pero Diana no estuvo de acuerdo en que se llevaran a Lizu. Ordenó a sus guardaespaldas que lo capturaran. Sin embargo, Lizu no era fácil de intimidar. En un instante, derribó a todos los guardaespaldas, pero Diana no se dio por vencida fácilmente. Aprovechó el caos para usar su mano robótica y someter a Zero, causándole dolor. Al ver a Zero sufrir, Lizu no pudo hacer otra cosa que rendirse. Aceptó que Diana lo manejara, y los dos del Instituto de Investigación también intentaron pedirle a Diana que liberara a Lizu, pero Diana los echó directamente. Y arrogantemente dijo: de todos modos, todavía no he firmado el contrato, o ustedes paguen 100.000 millones y se lo cederé. Estas palabras dejaron a ambos en silencio, sin saber cómo responder. En ese mismo instante, Zero inesperadamente declara que comprará a Lizu. Al escuchar esto, Lizu se conmueve tanto que de inmediato se libera del agarre de los guardaespaldas y se acerca a Zero, pero Diana lo detiene. Diana grita furiosa, pero Lizu no le presta atención, la aparta. Va directamente hacia Zero y la abraza. ¿Sabes lo aterrador que es cuando una persona que está a punto de ser sanada de repente se vuelve viciosa? La mujer que tienes delante te dará la respuesta. Ella es una señorita de una familia rica con billones en activos, cuya personalidad ya estaba distorsionada, pero gracias a la calidez del robot Lizu, poco a poco se estaba curando. Pero inesperadamente, perdió esa calidez y las últimas palabras de Lizu se convirtieron en un golpe doloroso. Fue el catalizador que la hizo degenerar aún más. Ahora, ella sostiene un pequeño cuchillo. Con fuerza, corta el retrato que le dibujó a Lizu. En ese mismo instante, el director Kim del Instituto de Investigación vuelve a visitarla. Él dice que debido a un problema en el programa de Lizu, llevárselo también es por su seguridad, y al mismo tiempo promete compensar según el contrato firmado. La señorita adinerada, que antes sonreía amistosamente, de inmediato se vuelve fría y llama a su asistente, declarando que no aceptará la compensación, solo quiere un robot nuevo, y añadió otras peticiones para el robot. Dicho esto, ella destrozó frenéticamente el retrato de Lizu. Mirando el cuadro desgarrado, ella sonrió fríamente y dijo: lo que yo no tengo, nadie más lo tendrá. Por otro lado, la persona que había comprado a Lizu estaba preocupada por la fuente de dinero para pagar esta enorme suma. Mientras tanto, el ingeniero estaba felizmente presentándole el contrato de compra de Lizu a Zero. Él sonrió y dijo que había usado sus contactos para ayudar a Zero a obtener un descuento del 10% y que podía pagar a plazos durante 70 años. Cada año solo tendría que pagar 1,2 millones. Al escuchar esto, Zero imaginó cuando tuviera 90 años. Todavía tendría que pagar esta enorme deuda. Su mente se sentía como un enjambre de abejas. Si hubiera una puerta del tiempo, ella no sabía si regresaría al día de ayer para detener esas ambiciosas palabras. Sin embargo, la palabra ya estaba dicha y tampoco podía soportar enviarle a Lizu de vuelta a Diana, así que decidió firmar el contrato con un firme asentimiento. A partir de ese momento, comenzó una vida difícil, aunque Zero ya tenía una deuda enorme.
Cada día que pasaba era increíblemente dulce. Por la mañana no solo recibía un dulce servicio de despertador, sino también hermosas flores frescas, incluso el lavado de cara y el cepillado de dientes eran atendidos. ¿Cómo no iba a envidiar la gente un amor tan lleno de rituales? Así, los dos seguían felices y se esforzaban trabajando, ganando dinero para pagar la deuda. Además del tiempo para comer, solo se preocupaban por trabajar. Shiro no solo aceptaba muchos trabajos de maquillaje para la obra durante el día, sino que también hacía manualidades con Lee Ho por la noche, quien también se convirtió en doble. Los dos se esforzaron mucho, sin saber que la conspiración llegaría como estaba planeado. El director Kim, quien siempre decía que destruiría a Shiro, comenzó a actuar. Añadió una sustancia extraña a la crema de maquillaje especial de Shiro, lo que provocó que Lee Ho tuviera una alergia grave debido al maquillaje. Después del incidente, Kim inmediatamente acusó a Shiro. Incluso la golpeó, pero Shiro, queriendo mantener a su equipo, continuó trabajando y asumió la responsabilidad, decidiendo abandonar el equipo de filmación. Cuando Shiro se despidió de su equipo, admitió directamente que Lee Ho era su novio, mirando a la pareja que él había unido. El ingeniero aplaudió alegremente, pero en ese momento involuntario, Lee Ho pensó en una pista, que la persona que agregó la sustancia alérgica a la crema de maquillaje podría haber dejado rastros en los zapatos, y junto con Lee Ho, cooperó para exponer al verdadero culpable. Aunque el director Kim, quien realmente estaba detrás del incidente, solo fue tratado suavemente por Lee Ho, él también declaró que dejaría la compañía del director Kim. Estos sucesos se convirtieron en la causa oficial de la ruptura entre el director Kim y Lee Ho. Al ver que el artista no le obedecía, el director Kim finalmente decidió arruinarlo, y una conspiración mayor comenzó. ¿Cuán aterradora puede ser la presión de la opinión pública? No solo puede elevarte al cielo, sino también arrastrarte al infierno, y Lee Ho es quien está experimentando esto. Resulta que, después de que el director Kim descubrió que Lee Ho estaba saliendo con alguien, comenzó a enviarle anónimamente cajas de regalo con manchas de sangre. Después de ser expuesto, el director Kim inmediatamente criticó a Shiro, y él ideó un plan para dañar a Shiro, haciendo que ella perdiera su trabajo. Pero este plan no solo fue desmantelado conjuntamente por Lee Ho y Lizu, sino que también hizo que todos se enteraran de todo lo que el director Kim había hecho. Por lo tanto, él buscó a un extraño para arruinar la imagen de Lee Ho. Un día, ese extraño entró en la sala de descanso de Lee Ho y aprovechó la oportunidad para insultar a Shiro y así, provocar a Lee Ho. Y como era de esperar, Lee Ho cayó en la trampa, golpeó e hirió a ese extraño. Inesperadamente, el extraño y el director Kim aprovecharon esta situación para organizar una conferencia de prensa, fingiendo estar gravemente heridos y pidiendo a todos que criticaran a Lee Ho. Por lo tanto, Lee Ho se vio envuelto en un gran escándalo. Quizás detrás del glamuroso exterior de las estrellas hay innumerables sombras y fealdades. Por lo tanto, no persigas ciegamente la satisfacción de convertirte en un héroe de teclado, convirtiéndote en un arma utilizada para dañar a otros. Lee Ho, debido al escándalo, fue rodeado por los reporteros y no pudo regresar a casa, por lo que decidió refugiarse temporalmente en casa de Shiro, con la excusa de evadir la situación. Pero en realidad, solo él sabía la verdadera razón. Los tres, por lo tanto, comenzaron a vivir juntos de una manera extraña. Pero un día, Lee Ho descubrió por casualidad que Lizu era en realidad un robot. A partir de ese momento, relacionó los eventos anteriores. Lizu no era como un ser humano normal. Él tiene una fuerza superior, una piel dura como el acero y no siente el calor. Finalmente, Lee Ho conectó todas las pistas y se dio cuenta de la verdadera identidad de Lizu. Lizu, al ver que Lee Ho descubría la verdad sobre él, se asustó tanto que no pudo hablar, porque una vez le había preguntado al ingeniero qué pasaría si un extraño descubría su verdadera identidad. Y el ingeniero había respondido que si un extraño lo descubría, la compañía lo recuperaría. En ese momento, Shiro apareció justo a tiempo para proteger a Lizu. Le dijo directamente a Lee Ho que se amaban desde hacía mucho tiempo y esperaba que Lee Ho pudiera entender sus sentimientos. Después de saber la verdad, Lee Ho se sintió profundamente conmocionado al día siguiente. Shiro se prepara para ir a trabajar al set de filmación. Para no herir a Lee Ho, decide dejarlo en casa y lo consuela diciéndole que todo estará bien. Sin embargo, Lee Ho es muy perceptivo y se da cuenta de que Shiro solo está fingiendo sonreír frente a él. Desde que Lee Ho descubrió la verdadera identidad de Lizu, el ambiente entre él y Lizu en casa de Shiro se ha vuelto más tenso y Lee Ho no ha dejado de intentar convencer a Shiro de que deje a Lizu. Él cree que los humanos y los robots no pueden amarse. Lee Ho menciona la historia del padre de Shiro para convencerla, sin embargo, Shiro sigue firme y no cede. Ella espera que Lee Ho pueda entender su amor, sin poder convencer a Shiro. Lee Ho decide encontrar la manera de convencer a Lizu de que se aleje de Shiro, pero Lizu también se niega rotundamente a irse, ya ha tomado una decisión. Aunque él es esencialmente una máquina de hierro, afirma firmemente que no se alejará de Shiro y cree que el amor verdadero llevará a la victoria final. Mientras tanto, el ingeniero, al saber que Lee Ho ha descubierto la verdadera identidad de Lizu, como un padre anciano, se arrodilla ante Lee Ho y le ruega que guarde el secreto, que no rompa la relación entre Shiro y Lizu. En ese momento, Lee Ho escucha por casualidad el rumor sobre un antiguo primer amor, pensando en el amor de tantos años entre Shiro y Lizu. Él temía que Shiro se fuera, lo que lo puso extremadamente ansioso y confundido. Por otro lado, Diana, después de recibir al robot número 10 que había esperado durante mucho tiempo, ordenó a todos los sirvientes y guardaespaldas que se fueran, dejando solo a su asistente, mirando fijamente al robot que estaba a punto de ser desempacado. Se sentó en el sofá, alegre como una niña. ¿Qué estaba tramando exactamente? Mientras tanto, Shiro notó que algo andaba mal con Lee Ho.
Y Lee-ho también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la historia de su antiguo primer amor. Shiro miró a su inocente novio y una vez más se emocionó hasta las lágrimas. Los dos compartieron sus sentimientos y luego se abrazaron fuertemente. Esta dulce escena fue presenciada accidentalmente por Lee-ho desde la distancia. Al ver a los dos felices, su corazón se llenó de dolor. Decidió irse de la casa de Shiro. En ese momento, Diana también buscó a Lee-ho proactivamente. Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Diana pensó que los enemigos de Lee-ho y Shiro eran sus aliados. Intentó convencer a Lee-ho de que cooperara con ella para destruir la relación de Lee-ho y Shiro, y para que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, Lee-ho ahora se había convertido en un buen hombre, no haría nada que pudiera dañar a Shiro, por lo que decidió rechazar a Diana rotundamente y se dispuso a marcharse. Pero al levantarse, de repente se sintió mareado, luego se desplomó en el suelo y perdió el conocimiento. Diana lo vio caer y sonrió satisfecha. Al día siguiente, cuando Lee-ho se despertó, se frotó la cabeza. Miró a su alrededor, vio una habitación extraña y decidió irse, pero un grupo de guardaespaldas lo detuvo. En ese momento, se dio cuenta de que estaba detenido. Mientras tanto, afuera, alguien idéntico a Lee-ho lo estaba reemplazando. Así es, era el robot que Diana acababa de encargar. Después de que Diana lo besó, Shiro consideró todas las instrucciones de Diana como órdenes sagradas. Cuando Shiro llegó al set de filmación disfrazado de Lee-ho, aunque no pudo ocultar las claras imperfecciones debido a sus rostros idénticos, nadie se dio cuenta de su verdadera identidad. Sin embargo, Lee-sun, también un robot, descubrió que algo andaba mal. Cuestionó a Shiro: «Tú no eres Lee-ho, ¿verdad?». Y así, los dos robots comenzaron a enfrentarse. Sin embargo, Lee-sun no era rival para Shiro. Inmediatamente, Shiro giró a Lee-sun y lo inmovilizó en el suelo. Resulta que, en el mundo de los robots, no existe el más fuerte, solo existe el más fuerte. Por otro lado, Lee-ho. Aunque cada día comía bien y vivía cómodamente, no podía irse. Afortunadamente, la oportunidad finalmente llegó. La empleada de entrega de comida resultó ser su fan. Como era de esperar, ser una estrella famosa es realmente bueno. Hay fans en todas partes. Lee-ho inteligentemente sugirió tomarse una foto juntos. Después de conseguir el teléfono, rápidamente aprovechó la oportunidad para abrir la puerta y huir, pero sabía que con sus habilidades, si simplemente corría, no escaparía. Así que le envió un mensaje pidiendo ayuda a Lee-su. Tan pronto como el mensaje fue enviado, los guardaespaldas aparecieron. Lee-ho, con su carácter reacio a confrontar, decidió regresar a la habitación. Sin embargo, poco después, escuchó ruidos extraños fuera de la puerta. Estaba a punto de escuchar a escondidas cuando la puerta se abrió de repente, sobresaltándolo al mirar. Vio que era Lee-su, se alegró y se preparó para irse con Lee-su, mirando hacia afuera. Los guardaespaldas que antes estaban agresivos ahora yacían desparramados en el suelo. Por primera vez, sintió que este robot no era tan malo. Pero justo cuando se preparaban para irse, apareció Diana. Ella aplaudió felizmente y se dirigió hacia ellos. En realidad, todo había sido orquestado por ella. Diana sabía que si la identidad del robot salía a la luz, sería retirado de inmediato. Por lo tanto, instaló dispositivos de vigilancia en el pasillo, esperando el momento en que Lee-su fuera a salvar a Lee-ho, revelando su fuerza superior, no siendo un humano normal. Ella le dijo a Lee-su que si no quería ser enviado de regreso a la sede, debía quedarse obedientemente allí. Lee-su, a regañadientes, tuvo que aceptar. Pero exigió que Diana prometiera liberar a Lee-ho. Diana vio que su objetivo se había logrado. Si Lee-ho se quedaba o no, ya no importaba. Así que, ella aceptó. Pero justo cuando Lee-su y Lee-ho se dieron la mano, Lee-ho le transmitió la información de la ubicación de Shiro a Lee-su. Al mismo tiempo, Shiro estaba buscando pruebas falsificadas del extraño, pero accidentalmente descubrió la verdadera razón por la que Lee-ho golpeó a la persona. Fue en este momento, haciéndose pasar por Lee-ho, cuando Shiro apareció. Él esperaba que Shiro le diera una hora para hablar. Shiro, por su corazón blando, no lo pensó mucho y accedió a ir con él. ¿Alguna vez has imaginado que podrías tener un novio perfecto? ¿Y tener dos así? Esta afortunada chica es Shiro. Pero Shiro no se siente afortunada en absoluto. Porque el robot que solía llamar la novia ahora quiere perseguirla. Resulta que Diana, para vengarse de Shiro y Lee-ho, gastó una gran suma de dinero para copiar un robot idéntico al exnovio de Shiro, Lee-ho. Y este robot se llama Shiro. Mientras Shiro es perseguida por Shiro, Lee-ho es capturado por Diana en el momento justo. Diana, con su cabello blanco, le dice satisfecha a su asistente que pronto traerá a Lee-ho de vuelta a la sede central, lo formateará por completo y luego se lo devolverá a Shiro. Ella destrozará a Lee-ho y luego se lo enviará a Shiro. Dicho esto, ella mira a Lee-ho con aire de suficiencia. Pero Lee-ho solo la mira fríamente y dice una frase: «Eres patética». Mientras tanto, Shiro se dio cuenta de que el imitador era Lee-ho y comenzó a correr frenéticamente. Pero, ¿cómo podría un humano correr más rápido que un robot? Al final, fue capturada. Cuando Shiro se preparaba para actuar, Lee-su llegó. Al ver a alguien idéntico a él, antes de que pudiera sorprenderse, Shiro lo agarró por el cuello. Quizás los robots también tienen su propio egoísmo. Querían ser el único Lee-ho en este mundo. Y en este momento, Shiro también se dio cuenta de que la persona frente a ella era un robot. Había logrado recordar cómo reiniciarlos. Así que, cuando Shiro se distrajo lidiando con Lee-su, ella inmediatamente se acercó y besó a Shiro, salvando a Lee-su. Al mismo tiempo, hizo que Shiro se reiniciara instantáneamente.
Shiro miró a la mujer frente a él y pronunció su frase característica, ella se llama TNHNH. Coincidentemente, Lee Ho también había llegado. Al ver a su novia con otro novio más, su estado de ánimo explotó al instante. Shiro quería explicar, pero no sabía por dónde empezar, solo sentía vergüenza. Mientras tanto, Lee Ho, que estaba a un lado, se convirtió en el ignorado y casi muere asfixiado. Al día siguiente, el Instituto de Investigación descubrió que el robot número 10 había sido utilizado de esa manera y lo recuperó de inmediato. Al mismo tiempo, puso a Diana en la lista negra por violar las normas de uso del robot. Después de la tensa noche, Lee Ho sintió aún más que tener un robot como novio no era confiable. Un beso podía reemplazar a una novia, ¿qué más había en lo que confiar? Por lo tanto, intentó persuadir a Shiro nuevamente, incluso amenazando con usar todos los medios para romper la relación de los dos. Poco después, Shiro también usó un plan para exponer la mentira del extraño, devolviendo a Lee Ho al mundo glamoroso de una estrella. Cuando Lee Ho regresó al ojo público, recordó la frase en la entrevista que los robots serían retirados tan pronto como el público supiera su identidad. Por lo tanto, quería usar su efecto estrella para revelar la verdad y enviar a Lizu lejos. Inmediatamente llamó a su asistente, pidiéndole que preparara una conferencia de prensa. Cuando Shiro se enteró de que Lee Ho estaba a punto de dar una conferencia de prensa, fue inmediatamente a verlo y le preguntó qué iba a anunciar. Lee Ho simplemente respondió con calma, si quieres saber, sígueme. Y así, bajo la ansiedad, el miedo y la tristeza de todos, Lee Ho se dirigió lentamente a la sala de conferencias de prensa, pero al final no pudo revelar la verdad sobre el robot Lizu. En cambio, reconoció su amor oculto de 7 años con Shiro. Shiro y Lizu, para salvar la situación, no tenían vuelta atrás. Finalmente, muchas desgracias se convirtieron en bendiciones. Debido a este evento, Shiro buscó a Lee Ho para expresar su gratitud y Lee Ho también expresó una vez más los sentimientos sinceros que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Él le dijo a Shiro que antes no se había dado cuenta de lo que era más importante. Pero ahora entendía que su futuro ya no importaba, solo quería que Shiro regresara con él. Por otro lado, Lizu parecía sentir algo, se sentía extremadamente doloroso. ¿Podría el amor entre un robot y un humano durar mucho tiempo? Él sería inmortal para siempre, mientras que Shiro se iría gradualmente. Además, aunque ahora el amor parecía ser lo más importante, con el tiempo, todo se convertiría en cosas insignificantes si los dos estaban juntos y no podían crecer juntos. No podían caminar lentamente a través de los años. ¿Sentirán aún que su futuro será feliz? Estas palabras son las que Lee Jun le está diciendo a Do. Él quiere que Do abandone sus sentimientos por Lee Jun porque, aunque estén juntos, el amor por sí solo no es suficiente. Estas palabras realmente hacen que Do reflexione. Por otro lado, todo el equipo de filmación se esfuerza por promocionar. Y Do, frente a la cámara, incluso habla de cuán duraderos son sus sentimientos. Después de escuchar eso, Lee Jun vuelve a sentir dolor en el corazón. Se levanta y de repente se desploma en el sofá. Cayendo en un estado de inactividad, los otros miembros del personal aún piensan que es una broma. En este momento, Do se da cuenta alarmada de que algo anda mal con Lee Jun e inmediatamente llama al ingeniero. Y así, bajo la mirada de todos, Shiro Unine fue reiniciado por el ingeniero usando el panel de control. Todos quedaron atónitos al presenciar esta escena. Dada, sin otra opción, tuvo que revelar la verdadera identidad de Shiro Unine a todos y le suplicó que la ayudaran a mantener su identidad en secreto. El ingeniero informó al jefe Kao sobre el estado de interrupción frecuente de Shiro Unine después de un intercambio. Concluyeron que Shiro Unine había activado un mecanismo de autoprotección al predecir el riesgo de explosión de su núcleo. Todos los intercambios fueron grabados y transmitidos a oídos de una persona extraña. Resultó que esta persona extraña, por interés personal, se había convertido en espía de Diana. Él le informa a Diana toda la información que escucha. En este momento, Diana, debido a la traición de Shiro Unine y la recuperación forzosa del robot número 10, se ha vuelto más oscura que nunca. Ella jura que no dejará en paz a Shiro Unine y a Dada. Definitivamente hará que Dada presencie como Shiro Unine es torturado hasta quedar irreconocible. Por otro lado, la mejor amiga de Dada, después de enterarse de la verdadera identidad de Shiro Unine, ha comenzado a persuadir a Dada. ¿Por qué el amor entre humanos y robots es realmente demasiado ilusorio? ¿Cómo podría tener un buen resultado? Pero, inesperadamente, Shiro Unine escuchó todo esto desde afuera. Él siente un dolor inmenso. Después de una lucha interna, Dada recordó las enseñanzas de su padre, que quizás sus amigos no la entendían, lo que la hizo más decidida a amar a Shiro Unine, ya que amarse de verdad es muy difícil. Después de reflexionar, Dada dejó de preocuparse por las críticas y comenzó una serie de dulces citas con Shiro Unine. Vieron películas, jugaron en parques de atracciones, jugaron a la máquina de garras y bailaron, viviendo muy felices. Mientras tanto, Shiro Unine observaba todo. Al ver a Dada sonreír tan feliz, suspiró y sintió que Dada realmente podía sonreír tan hermosamente. Nambo Won estaba a un lado y le dijo, tú también tuviste esa felicidad antes. Esto hizo que Shiro Unine se sintiera aún más triste. Se dio cuenta de que todo había terminado y decidió ir a ver a Shiro Unine. Admitió que había perdido. Y esperando que Dada pudiera ser feliz para siempre, Shiro Unine también le prometió que siempre amaría a Dada. El director Kao examinó cuidadosamente el informe de datos de Shiro Unine y descubrió un punto débil fatal en él. Quería discutir este asunto con el ingeniero, pero no pudo contactarlo. En ese momento, Dada también invitó a Shiro Unine a dormir juntos. Los dos, tomados de la mano, soñaban con un mañana feliz. Por otro lado, el director finalmente encontró al ingeniero.
Se apresuró a decirle que el desarrollo de emociones similares a las humanas en un robot era algo muy peligroso. Mientras más profundo es el amor, más fácil es que el núcleo se derrita. A la mañana siguiente, cuando Dada y Shiro Unine se preparaban para levantarse y comenzar su plan de felicidad, Shiro Unine de repente se llevó las manos al pecho y se desmayó en el acto. Atención, esta mujer está arrodillada frente a su rival en el amor. Resulta que, hace unos días, Shiro Unine se desmayó de repente debido al pánico y llamó al ingeniero. El director Kao y el ingeniero vinieron a examinar a Shiro Unine. Le explicaron a Dada que la condición de Shiro Unine se debía a que había soportado demasiado trabajo, lo que provocó que el núcleo de la máquina se sobrecalentara. Es como una computadora, que después de mucho uso también se apaga. Pero la condición de Shiro Unine no es tan simple como un apagado. Si es más grave, podría derretirse, lo que aterrorizó a Dada. Después, Shiro Unine se despertó, queriendo continuar con su plan de amor anterior. Pero su cuerpo ya no le respondía, o arruinaba un armario o se mareaba. No podía mantenerse de pie, tanto el ingeniero como el director Kao, que presenciaron esta escena, sintieron un gran dolor, pero Shiro Unine aún intentó ocultar su malestar. Finalmente, ante la súplica de Dada, se detuvo. El ingeniero le pidió a Shiro Unine que detuviera todas sus actividades, que descansara y se enfriara, y Shiro Unine no tuvo más remedio que seguir el consejo. Por otro lado, Dada reflexionó sobre el amor de Shiro Unine por ella, todo a costa de su propio agotamiento. Ella se arrepintió mucho y sintió miedo, no quería perder a Shiro Unine de esa manera. Después, Dada, ya sea en el trabajo o en su vida, no podía concentrarse, lo que la llevaba a cometer errores con frecuencia. De repente se dio cuenta de que su capacidad para destruir máquinas había aparecido de nuevo. Perdiendo el control, lloró desconsoladamente en el set de filmación. Sus colegas, al verla así, sintieron empatía e intentaron ayudarla. En el otro lado, el director Kao y el ingeniero finalmente encontraron una solución. Era un sistema de enfriamiento para el corazón. Aunque el costo de fabricar el refrigerante era muy alto, afortunadamente el nuevo robot había optimizado esto. Así que ya no hay de qué preocuparse, el ingeniero le informó a Dada con esperanza, pero su alegría no duró mucho. Porque las malas noticias llegaron de repente. Resultó que la corporación se negó a suministrar el refrigerante para Shiro Unine por razones de interés. Dada, al escuchar esto, sintió un dolor inmenso. Pero justo en ese momento, Ma Wan-hoon apareció con una apariencia apuesto. Para ayudar a Dada y Shiro Unine, usó la violación de derechos de imagen del Instituto de Investigación como palanca para amenazar a la corporación. Exigió que entregaran el sistema de enfriamiento del corazón o los demandaría, innegablemente. La escena de Ma Wan-hoon haciendo eso fue realmente genial, incluso el director Kao aplaudió con alegría, elogiándolo. Finalmente, bajo amenaza, la corporación accedió a entregar el refrigerante. Pero todo esto fue transmitido fielmente a Diana por Nam Bo-won. Diana se rió fríamente y dijo, si yo no lo tengo, tú tampoco esperes tenerlo. Después, le ordenó a la persona extraña que robara el refrigerante, y por un beneficio enorme, la persona extraña finalmente cedió. Así, la persona extraña tomó el refrigerante primero. Aunque el director Kao lo persiguió frenéticamente, aún no pudo recuperarlo. Mientras tanto, Dada llevó a Shiro Unine de vuelta al Instituto de Investigación para repararlo, mencionando su anhelo mientras esperaba la llegada del refrigerante. Pero inesperadamente, solo recibió malas noticias. Dada inmediatamente pensó que Diana debía haber hecho esto. Así que partió de inmediato hacia el lugar donde Diana se alojaba, y al ver a Diana de pie en el piso de arriba, esta última estaba alardeando con el refrigerante en la mano. Dada no pudo soportarlo más y gritó, él no hizo nada malo, fui yo quien lo besó y fui yo quien te quitó el robot, si tienes algo, ven por mí. En ese momento, el director Kao y el ingeniero también llegaron. Le rogaron a Diana que les devolviera el refrigerante, pero Diana solo se rió fríamente mirándolos. Para recuperar el refrigerante, Dada no dijo nada más y se arrodilló ante Diana, esperando que ella les devolviera el refrigerante. Pero la verdad es que habían subestimado la oscuridad de Diana, ella se rió fríamente y dijo, estoy muy conmovida, así que te daré un regalo. Dicho esto, soltó su mano y arrojó directamente el refrigerante desde el piso de arriba. Todos, al ver el refrigerante destrozado en el suelo, sintieron un dolor inmenso, y en el laboratorio, Shiro Unine pareció sentir el sufrimiento de Dada. De repente, derramó una lágrima. Si la única forma de sobrevivir es hacer que olvides a la persona que amas profundamente, ¿estarías dispuesto? Shiro Unine, un robot, se enfrenta a un gran problema. En realidad, el núcleo de Shiro Unine ha experimentado un fenómeno de fusión, mientras que el refrigerante que podía curarlo fue destrozado por Diana, Dada y los que la acompañaban, que fueron expulsados por Diana, también recibieron la noticia de la desaparición de Shiro Unine. Dada corrió frenéticamente a casa en busca de Shiro Unine, y cuando lo encontró entrando descalzo desde afuera, inmediatamente rompió a llorar y lo abrazó. Después, los dos se disculparon y se consolaron mutuamente. Shiro Unine incluso le dijo felizmente al ingeniero sobre su llanto. El ingeniero también le informó a Shiro Unine sobre su condición de derretimiento y le contó la historia de cómo Dada se arrodilló para pedir el refrigerante esa tarde. Sabiendo todo lo que había pasado, Shiro Unine entró en la habitación y quiso consolar a Dada, pero Dada solo lloró y le suplicó a Shiro Unine que no muriera. Sigue viviendo una vida feliz. Por otro lado, Shiro Unine solo pudo abrazar a Dada con dolor e impotencia. La vida posterior de Shiro Unine empeoró. Incluso se quemó su propia piel artificial cuando fue al Instituto de Investigación para reparaciones. Por boca del director Kao, supo que el único método para sobrevivir era llevar a Shiro Unine a la sede para un formateo completo. Pero al hacerlo, olvidaría todo lo relacionado con Dada. ¿Elegiría este método?
En este momento, Diana se infiltró una vez más en el instituto de investigación, aprovechando la ausencia del personal para seguir provocando a Shiro Unine, diciendo que si hubiera obedecido a su dueña, no se habría convertido en lo que era ahora. Pero en ese momento, no se sabe si fue por la ira de Shiro Unine o no, su mano de repente se incendió. Y así, activó el sistema de alarma de incendios, Diana quedó encerrada en la habitación de cristal en llamas. En ese momento, en el instituto de investigación, todos evacuaron el edificio debido a la alarma de incendios, solo la asistente de Diana fue contra la corriente. Ella abrió la puerta de cristal para sacar a Diana, pero en ese momento Diana no podía moverse debido a su trauma psicológico. La asistente decidió quedarse con Diana para no dejarla sufrir sola. Y así, las acciones de la asistente tocaron el corazón de Diana. Quizás, la mejor manera de salvar un alma atormentada es la calidez. En este momento, Diana pareció soltar todo, derramando lágrimas que no había derramado en mucho tiempo. En ese momento, Shiro Unine también se despertó justo a tiempo, vio a Diana llorando. La escuchó decir que ella también había sido sincera con los demás y había ayudado a su asistente a sacarla, después de ver a Shiro Unine a salvo. Dada de repente se desmayó, Ma Wan-hoon se enteró de esto por el médico. Supo que Dada se desmayó debido a la presión extrema, por lo que sintió lástima por Dada y fue a buscar a Shiro Unine. Lo regañó, después de que Dada se despertara, inmediatamente buscó a Shiro Unine a solas y lo consoló. Al ver a Dada así, Shiro Unine sintió que no podía continuar de esta manera. Así que le dijo a Dada que tenía que ir a la sede principal para una cirugía. Después de la cirugía, todo estará bien. Cuando Shiro Unine se preparaba para irse, Dada le regaló un par de zapatos nuevos. Después, los dos se despidieron con un beso. Durante los días sin Shiro Unine, Dada descubrió muchas notas que Shiro Unine había escondido. Había pasado un tiempo tan feliz. Entonces, ¿Shiro Unine realmente se reformateará a sí mismo? Si a tu vida solo le quedan los últimos segundos, ¿qué le dirías a la persona que amas? Esta pareja está a punto de enfrentar una situación así. Atención, Dada está limpiando la casa y alguien se acerca para cubrirle los ojos. Es Shiro Unine, que ha regresado. Shiro Unine incluso le dijo a Dada que estaba completamente curado. Pero la realidad no es así. La verdad es que Shiro Unine se negó a borrar su memoria y reiniciar. No quería olvidar a Dada, incluso buscó a Ma Wan-hoon y le contó toda la verdad. Esperaba que Ma Wan-hoon cuidara bien de Dada en su lugar. Los dos podrían vivir felices juntos después. También dijo que Ma Wan-hoon era el único que realmente podía cuidar de Dada. Y él solo era un robot defectuoso. Dada no sabía la verdad y continuó pasando un tiempo dulce con Shiro Unine. Shiro Unine miró a Dada, que no sabía nada. Dudó un momento y finalmente le reveló la verdad a Dada. Al enterarse de la verdad, Dada se derrumbó y se fue. En ese momento, Shiro Unine estaba solo recordando los momentos felices con Dada. Justo en ese momento, Diana llegó a la casa de Dada. Ella llegó para agradecerle a Shiro Unine por haberla salvado del incendio y disculparse por haber roto el refrigerante. Shiro Unine la perdonó y dijo que ya había sido reparado. Cuando Diana se preparaba para irse, le preguntó a Shiro Unine si, de haber sido ella la primera dueña que conoció, él la habría amado de verdad y se habría convertido en un ser humano. Shiro Unine lo admitió sin rodeos. Porque Dada, de principio a fin, siempre creyó que Shiro Unine tenía una personalidad real. Después de enterarse de la verdad, Diana ya no tuvo más remordimientos y cerró su historia. A decir verdad, el final de Diana fue un poco apresurado. Por otro lado, Dada, después de saber la verdad, corrió a casa y abrazó a Shiro Unine, llorando desconsoladamente. En los días que siguieron, todos tuvieron la tácita comprensión de no revivir el pasado, simplemente vivieron felices cada día, corriendo juntos, saliendo y haciendo picnics juntos, esforzándose para que el otro sintiera la felicidad final. En el parque, Shiro Unine vio a una pareja tomándose fotos de boda, imaginando a Dada en un vestido de novia. Seguramente se vería muy hermosa, así que Dada se puso un hermoso vestido blanco largo. Shiro Unine también compró ese vestido, y los dos se tomaron una foto que parecía una foto de boda. Pero cuando los dos se preparaban para ir a casa, Shiro Unine de repente sintió que algo andaba mal en su pecho. Él sabía que su momento había llegado. Y justo en ese momento, de repente empezó a llover. Él no le dijo la verdad a Dada. Solo dijo que iría a comprar el disco. Dada lo entendió y decidió ir a comprar el disco ella misma. Shiro Unine se quedó allí viendo a Dada irse, recordando la corta vida que sintió tan feliz. Sacó la tostada que tenía la certificación de Angeou y sonrió felizmente. En la carta, le dijo a Dada que aunque sus recuerdos de él se desvanecieran en el futuro, no se culpara ni se arrepintiera, eso era lo último que podía hacer por Dada. Después de despedirse por última vez de sí mismo, Shiro Unine derramó sus dos últimas lágrimas. Y cerró los ojos para siempre. No muy lejos, Dada tuvo como una percepción espiritual. Sabiendo que Shiro Unine la había dejado, ella se apoyó en el hombro de Shiro Unine, lloró amargamente y se despidió por última vez. 3 años después, todos han madurado mucho. Ma Wan-hoon también se ha convertido en una estrella más prominente que nunca. Pero aún así, en las entrevistas públicas, seguirá admitiendo que está en un amor no correspondido. Después, Ma Wan-hoon irá a trabajar a Estados Unidos, él busca a Dada, esperando que ella pueda ir con él. Pero Dada se niega, como si ya supiera la respuesta de antemano. Ma Wan-hoon solo sonríe y no dice nada más, sin saber si pudiera empezar de nuevo, ¿volvería a renunciar a este amor por su trabajo? Después de despedir a Ma Wan-hoon, Dada una vez más fue a la habitación de Shiro Unine, continuando soportando el dolor de la nostalgia. Finalmente, detrás de una foto, descubrió las últimas palabras que Shiro Unine le había dejado. Era consuelo y esperanza para ella. Al leer las palabras sinceras de Shiro Unine, Dada volvió a llorar desconsoladamente.
Un día, el ingeniero buscó a Dada y le dijo que, para estudiar mejor los datos de Shiro Unine, no lo había desechado en los últimos 3 años. Pero ahora la investigación había terminado, Shiro Unine no mostraba signos de despertar, por lo que sería llevado para su destrucción al día siguiente. Él esperaba que Dada pudiera ir a ver a Shiro Unine por última vez. Dada fue al instituto de investigación y miró a Shiro Unine, que yacía en silencio en la cama. Ella le dijo adiós con el corazón roto y le confesó sus sentimientos. Antes de irse, besó a Shiro Unine, pero en ese momento nadie se dio cuenta de que Shiro Unine, con la tostada en la mano, movió ligeramente un dedo. Finalmente, en un día de nieve, Dada caminaba sola, llevando muchas cosas y con la cabeza cubierta por un gorro, pero en ese momento, un paraguas azul apareció sobre ella. Ella levantó la vista, sorprendida, y después de reconocer a la persona, esbozó una sonrisa que hacía mucho tiempo no tenía. ¿Quién era el hombre que le cubría con el paraguas? Nadie lo sabe, pero en mi corazón aún espero que sea alguien con el mismo rostro que Shiro Unine, para que puedan caminar juntos y desaparecer poco a poco. La película termina aquí. Gracias por suscribirte, comentar y darle me gusta a este vídeo. Nos vemos en la próxima película.